El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba aprobó las primeras 32 pequeñas y medianas empresas privadas en más de medio siglo de socialismo y gestión estatal. La aprobación da así luz verde a los empresarios para proceder a su constitución como personas jurídicas para así ejercer actividades económicas. La medida rompe con décadas de gestión estatal total de la actividad económica en la década de los 60, en plena batalla política entre Washington y La Habana. Con la revolución de Fidel Castro nacionalizó las empresas privadas. Estas empresas deberán ceñirse a varias limitaciones. Tendrán un máximo de 100 empleados. Además, las actividades de importación y exportación pasarán por el gobierno y no se podrán crear empresas en los sectores reservados solo para el control estatal, como lo son las telecomunicaciones, el turismo y la salud. Por ello, le quiero dar la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él es Jorge Duanay, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, profesor en antropología en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la misma universidad. Gracias, doctor Jorge, profesor Jorge, por estar aquí con nosotros en France 24, en Directo América. Le pregunto las implicaciones que trae las empresas privadas a la economía de la isla. ¿Es una apertura real? Bueno, la mayoría de los economistas cubanos y en el exterior le han dado la bienvenida a esta nueva legislación en Cuba que permite precisamente establecer empresas privadas y también mixtas en la isla. Sin embargo, el consenso me parece que es una reforma insuficiente, puesto que todavía restringe grandemente las oportunidades de desarrollo empresarial. Por ejemplo, no permite que los cubanos residentes en el exterior establezcan esas empresas y también establece unas tasas impositivas demasiado altas para el desarrollo de estos nuevos negocios. Doctor, hablando de estos nuevos negocios, ¿cómo se prevén que funcionen en la isla? ¿Cómo pueden funcionar estas empresas privadas o mixtas con el Estado? ¿Es muy difícil constituir una empresa privada en Cuba? Es muy difícil las restricciones burocráticas, todo el proceso de permisos para empezar o para formalizar una empresa ya existente es muy complicado los empresarios ya se han comenzado a quejar de que precisamente ese ambiente tan burocrático, tan limitante, le va a ser muy difícil establecer las empresas. Y la otra cuestión que también ya se ha señalado es que hasta ahora de esas 30 y pico de nuevas empresas realmente se trata principalmente de empresas ya existentes, lo que en Cuba se conoce como el trabajo por cuenta propia, que no es otra cosa que pequeñas iniciativas privadas que no habían sido reconocidas hasta ahora en la legislación. O sea, hablamos entonces de empresas de emprendedores que tenían mucho tiempo ya funcionando en la isla, que simplemente se formalizaron ante el gobierno. Eso es lo que le entiendo. Y también quería hablar, dijo que solamente pueden hacerlo las personas que están en la isla. Es decir, alguien con capital extranjero no puede invertir en una empresa ya constituida dentro de Cuba para poder funcionar, digamos, porque también entiendo que hay muchas empresas que necesitan esta inyección económica para poder constituirse y pues funcionar con toda la legalidad en Cuba. Correcto, y hasta ahora ese fenómeno se estaba dando de manera informal, sobre todo con la gran cantidad de miles de millones de dólares que los cubanoamericanos y otros cubanos residentes del exterior enviaban a sus parientes en Cuba, pero ese dinero no aparecía oficialmente como inversión extranjera y tampoco la nueva legislación reconoce oficialmente el dinero. Yo supongo que continuará llegando esa injerencia de fondos, pero desde el punto de vista legal, los propietarios tienen que ser personas que residan en Cuba. Ahora, de este modelo, nuevo modelo económico, ¿quién se va a beneficiar más? ¿El Estado o los emprendedores? ¿O si va a ser algo mutuo, digamos, que se beneficien ambos sectores? No hay duda de que el Estado cubano está buscando alternativas para mejorar el ritmo de desarrollo económico, que sobre todo durante la pandemia se redujo sustancialmente. Y ya hay algunos economistas que han estimado que posiblemente la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto crecería entre un 1 y un 2%, lo cual no es despreciable para una economía en recesión como la cubana. Pero si uno lee entre líneas ese documento recién aprobado por el gobierno cubano, se da cuenta de que la mayor parte de los beneficios, sobre todo a través de los impuestos y también de las ventas y del monopolio del comercio exterior,
va a ser directamente con el Estado. Aparte de eso, hay que también tomar en cuenta que en Cuba hoy en día se está dolarizando la economía a partir de enero de este año y que por lo tanto al ciudadano común y corriente que suele ganar su salario en pesos cubanos se le hace muy difícil cumplir con las expectativas de comprar y vender sus productos en dólares. Ahora, profesor, vemos que hay, digamos, una apertura del modelo económico y que es un poco diferente al modelo político que tiene pues, la dinastía Castro ahora en cabeza del presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Qué tan sostenible es esto? Además, también le quiero preguntar si esto pues, es un bálsamo, digamos, para los cubanos con las protestas que vimos semanas atrás, donde rechazaban completamente pues, el gobierno socialista de la isla, el sistema económico. ¿Cómo reciben los cubanos que viven en la isla pues esta especie de apertura económica? Sí, bueno, no hay duda de que efectivamente las protestas callejeras que ocurrieron el 11 de julio han incidido de alguna manera en la autorización de estas reformas. Hay que decir también que las reformas ya habían sido aprobadas inicialmente hace una década, cuando el gobierno de Raúl Castro había comenzado una serie de tímidas reformas autorizando el trabajo por cuenta propia y una apertura al capital extranjero. Pero esas reformas se fueron frenando, sobre todo durante la época de la administración Trump y el cierre de las fronteras con el exterior de Cuba. Entonces, tal parece que la aprobación final de estas reformas fue producto, en parte, de esa presión desde abajo. Es muy difícil todavía saber cuál es la reacción de los cubanos de a pie, pero indudablemente tanto del sector de cuentapropistas y de los futuros empresarios privados ha habido un entusiasmo con estas reformas, pero como decía al principio, también ha habido cierto escepticismo sobre las restricciones que van a existir, pero por lo menos es un cambio y es un cambio positivo en la dirección correcta. ¿Acercaría esto el gobierno de Miguel Díaz-Canel a la actual administración del presidente estadounidense Joe Biden? Bueno, el propio Díaz-Canel celebró estas reformas como la llamada actualización del modelo económico cubano, que como dije hace un momento se viene dando desde hace algún tiempo por parte del Partido Comunista, que no es otra cosa que tratar de abrir la economía lo suficiente, pero manteniendo un férreo control de las expresiones políticas. Hasta ahora el gobierno de Biden no ha reaccionado a estas iniciativas, más bien ha expresado su descontento con la manera en que se manejó por parte del gobierno cubano las protestas del 11 de julio y ha habido incluso un recrudecimiento del embargo que había ya comenzado durante la Sí. administración Trump, pero hasta ahora no tenemos indicios de cuál va a ser la nueva política, si es que va a ser nueva, de la administración Biden. Profesor Duani, ya por último, ¿cuál es el futuro económico a su parecer de la isla? ¿Hacia dónde va? Bueno, la tendencia ha sido hacia una creciente mezcla del sector estatal cubano, que sigue siendo el dominante, pero una expansión del el llamado sector no estatal, que en otros países se conoce como empresa privada. Ya alrededor de un 13% de los trabajadores cubanos son trabajadores por cuenta propia y esa tendencia parece ser creciente, a menos que el gobierno eche hacia atrás algunas de esas reformas que había autorizado en el pasado y que está autorizando ahora. Así que el futuro probablemente será una economía mixta, pero con una apuesta por parte del gobierno de seguir insistiendo en las empresas estatales socialistas.